como si estuviéramos viendo, vamos a esperar que se grabe, aquí está, un hoyo negro en el universo. Este hoyo negro, si lo extrapolamos, estamos viendo esto, lo concentrado del aire que se encuentra, solo que ahora por atrás, ahora invertimos la imagen, porque las placas siempre se toman de adelante a atrás, estamos viendo esta imagen concentrada del aire, que prácticamente es esta. Y estamos hablando de un neumotórax. Así que el neumotórax es el colapso con la salida del aire hacia el espacio totalmente extrapulmonar o al espacio intratorácico. Ok. Algunas circunstancias de la vida diaria nos pueden aumentar nuestra presión intratorácica. Un parto, defecar con estreñimiento, toser de forma brusca, puede aumentar lo que es en sí la presión intratorácica. Hay varias maneras de hacerlas y esto se llama maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva nos permite que tengamos prácticamente una presión intratorácica aumentada. Esto nos va a permitir entonces y esto hay varias maneras de hacerlo. Ese es el doctor que descubrió esto y gracias a Dios, yo te les voy a mostrar, ha salvado muchas vidas, muchas vidas. Aquí tenemos una maniobra de Valsalva en un paciente adulto, en un asilo o en un lugar para gente adulta que se atragantó. Si ustedes leen el periódico Yucatán, muestran en la parte de sucesos de policía, murió cenando una persona de 70 y no sé cuántos años, se atragantó con su bocado, no había gente que supiera hacer esto en su casa y pues se murió porque broncoaspiró y se le trabó un pedazo de comida en la laringe. Esta es una maniobra de Valsalva, vean cómo está pesista, que no son muy altos, aumentan pues hasta mucho la presión de su cuerpo para levantar, en este caso 100 kilos, prácticamente 100 kilos está levantando, mucho más de lo que ella pesa, y está generando una maniobra de Valsalva. Así se hace. Se tapa la nariz, se tapa el oído con algún objeto para que se pueda generar una presión intratorácica. Cuando estamos en el DF, cuando estamos en avión, cuando estamos en algún lugar que nos permita que se nos disparen las diferentes presiones, pues se nos tapa el oído. Y prácticamente con el oído tapado, esta es una manera de destaparlo, ¿verdad? Ya sea que masquemos chile, que a veces te da la aeromosa, o que te tape la nariz y soples de forma brusca y ¡puc! Sientes como que se abre tus oídos. Ok, una maniobra importantísima, variedad de la maniobra de Valsalva, es esta, ¿verdad? Hay una definición de oro en medicina que nos dice que un cuerpo no puede permanecer más de 4 minutos sin oxígeno. Ese es un peligro cuando estamos ante un parto prolongado, en el cual el bebé pues prácticamente deja de tener oxígeno, no tener buen riego sanguíneo, y son las causas que pueden condicionar las parálisis cerebrales infantiles. Lo mismo le ocurre a un adulto sin 4 minutos de oxígeno prácticamente, hay un daño cerebral irreversible que incluso lleva a la muerte. Y gracias a esta técnica que el doctor Valsalva logró perfeccionar, nadie sabía que no me la iban a poner. Hoy sabemos que se llama maniobra de Heimlich, en honor al lugar donde él prácticamente nació. Y esto nos da prácticas que en casa nos pueden salvar la vida de algunas personas que pudieran estar comprometidas su vía respiratoria. Así se coloca la persona siempre por atrás con los puños entrelazados. Hay varias maneras de hacerlo. Ustedes mismos, si se sienten atragantados, pueden ir a una silla, a un sillón, con el respaldo, presionan con sus manos, lógicamente, majando, no directamente, porque pueden romper su intestino. Hacen la presión para que genere la presión intratorácica y a manera de embudo puedan sacar el cuerpo extraño. Aquí hay
varias maneras de hacerlo. Les estoy mostrando cómo se coloca el paciente. Cuando el paciente está consciente y te ayuda, pues con solo colocarle las manos sobre el hombro y golpearle con la otra mano. Cuando ya está en casi inconsciente, ya tenemos que ayudarlo a hacer la presión de abajo hacia arriba. Y en el bebé es un caso muy especial. No podemos golpearlo como un adulto, le vamos a romper su columna vertebral, que está muy tierna. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar nuestra mano casi alrededor de la boca del bebé y que quede boca abajo entre nuestras piernas, y con la manita que está libre de nosotros, ir golpeándole o empujando para que salga el cuerpo extraño. De verdad que ha salvado muchas vidas. Solo algo le voy a decir muy triste de verdad, porque me tocó verlo en mis primeros años de interno, ¿verdad? Cuando estaba yo en el ORAM, haciendo mis prácticas ya en sexto de medicina. Pues tuve la mala suerte de ver a dos niños muy pequeñitos, de 1 y de 2 años y unos meses, pues llegaron muertos al hospital, y un drama para la familia. ¿Qué les ocurrió? La pinche, no quiero llamar de otra manera, pepita de guaya. La pepita de guaya está tan grande y tan redondeada que el niño la tragó, y al tragarla, pues lógicamente compartió tragar y respirar, y medio movió su epiglotis y se trabó exactamente en el introito de la laringe, y los niños llegaron morados, prácticamente muertos. Si hay alguna persona cerca cuando esto ocurre, bueno, podría salvarle la vida a un niño, metiéndole el dedo y tratar de sacarla, o empujarla, la cosa es que se libre, o pues rompiendo la tráquea para que pueda respirar el niño, como un caso muy extremo. Pero ustedes en un restaurante, en una fiesta, y alguien que esté atragantando lo están viendo, pueden realizar la maniobra de Helliching, lógicamente, ¿verdad? Esto va a ser ensayo-error, hasta que se vuelvan ustedes expertos. Espero que nunca la usen en su familia, pero no está de más saber que se debe a la presión intratorácica. Muy bien, vamos a manejar los volúmenes desde el punto de vista de lo que tenemos fisiológicamente en nuestra vida. Por ejemplo, eso que estamos haciendo ahorita, ustedes me escuchan, yo hablo, estamos interactuando, estamos comunicándonos, pues nos está permitiendo que entre y que salga el aire. Este volumen de aire que entra al inspirar en una sola emisión es el volumen del espacio respiratorio en reposo. Y este volumen respiratorio en reposo prácticamente es de 500 mililitros. Y lo tenemos al dormir, al comer, al caminar, no nos damos cuenta. Ahora sí, como vimos hace rato, ningún pulmón se puede quedar sin aire en lo que fue el neumotórax. Siempre hay un pequeño cantidad de aire, de tal manera que cuando nosotros metemos aire y sacamos aire, esa inspiración que hagamos, por más larga que la hagamos y más profunda, siempre va a quedar un poquito. Eso se llama volumen residual funcional, porque sí se está intercambiando, aunque está estático aparentemente. Después de sí se cambia porque se va moviendo durante la respiración, o sea, la inspiración y la expiración. Y es de 250 mililitros. De tal manera que el volumen de aire que puede ser inhalado en forma forzada, esto es, respiré y saqué 500 y me quedó 250, pero logro meter un poco más de aire después de una expiración normal. Esto lo hacen los que van a nadar, los que van a correr, se les enseña a hacer a los capitanes de barco, porque les puede salvar la vida ante un hundimiento en el barco. Ellos aprenden a manejar un poquito más del volumen que manejan en condiciones normales. Así que esta capacidad que tienen de meter un poco de aire más de lo normal es la capacidad inspiratoria. De tal manera que la capacidad inspiratoria, un poquito más de lo que puedo meter, y los 250 de volumen residual funcional, me va a dar la capacidad pulmonar total. Como ustedes se fijan, no estoy poniendo la capacidad inspiratoria. ¿Cuánto es? Porque depende de cada persona. Cada persona va a aprender a guardar un poquito más de aire de acuerdo a sus necesidades, a sus condiciones, a su actividad que tenga, etc. De tal manera que ahora vamos a ver que hay personas, los que bucean sin equipo, los que están en cenotes. Hace poquito salió un reportaje, creo que en Facebook, no me acuerdo si en Facebook o en National Geographic, de un pueblo nómada del mar,
que aprendieron, incluso tardan 17 minutos bajo el agua. Ellos descubrieron que tenían una característica súper importante. Hasta que uno de ellos murió, pudieron estudiarlo y vieron que tenía. Estos tipos de personas desarrollaron una capacidad, pues dicen que hay factores hereditarios, porque nacieron, crecieron y murieron en el mar, son nómadas, son de Asia, ¿no? Para variar. Y porque los chinos pues, ya saben que se cuecen aparte, todo lo inventan, todo lo hacen y además tienen cosas muy peculiares. Entonces, este grupo lo que hizo fue pues, aprender a vivir en el mar. Tenían que bucear a muy profunda nivel del agua para que puedan obtener su alimento. Y vieron un grupo de investigadores que tenían una esplenomegalia. Quiere decir que su vaso había crecido mucho más allá de lo normal. Incluso decían que tenía 3 veces el tamaño de una persona, entre comillas, de la misma edad, del mismo grupo al cual pertenecía ese grupo con otro grupo etario que no vivía en esas condiciones. Así que el vaso les ayudaba a ellos y se explicaban y por qué, hasta que llegaron a la conclusión pues, de que el vaso es el reservorio de sangre, como vieron en el sistema 1, y al ser el reservorio de sangre, prácticamente ahí pueden agarrar la sangre que quieran y poder respirar bajo el agua porque tienen a mayor sangre, mayor hemoglobina, mayor oxígeno y les permite que ellos manejaran estos volúmenes del vaso. Tenían la capacidad de sacar sangre del vaso, que como estaba oxigenada, pues les daba esa capacidad de permanecer más tiempo en el agua. Pues esto hacen los buzos profesionales que se meten a 40, 50 metros bajo el agua, sin equipo, y que rompen récords de permanencia bajo el agua. Ellos, además de meter la capacidad inspiratoria, también meten el volumen de reserva inspiratorio, y es meter otro poquito a ese poquito que aprendieron a meter. En otras palabras, el volumen respiratorio, la capacidad inspiratoria y el volumen de reserva inspiratoria es una capacidad que tenemos los seres humanos para aprender a tener más aire en nuestros pulmones. Lógicamente, pues nosotros no lo hacemos, no lo necesitamos, porque estamos caminando, corriendo, brincando, y con eso nos basta. Pero hay gente que vive del mar, hay gente que son marineros y que tienen que tener cierta preparación específica para alguna eventualidad que se presente y por ende les ayude a salvar vidas. Ok, ahora vamos a hablar de lo que exhalamos. El volumen de aire que puede ser exhalado después de la expulsión de volumen normal en el volumen respiratorio en reposo, es ahora vamos a llamarle volumen de reserva respiratoria, o sea, es la capacidad que tenemos de sacar el aire y saco otro poquito más. Va de la mano con el volumen de reserva inspiratoria, porque si meto un poquito más, pues puedo sacar un poquito más. De tal manera que el volumen respiratorio en reposo, 500, más el de reserva inspiratoria, ese poquito más que meto, más ese poquito más que saco, me va a dar la capacidad vital del ser humano, que en promedio es de 4.500 mililitros, o sea, 4.5 litros de oxígeno. Eso nos va a dar esta capacidad de poder mantenernos más tiempo bajo el agua. Y pues ustedes lo han hecho y han jugado con ella, ¿verdad? Por ejemplo, cuando van a una piscina, ve quién tarda más bajo el agua. Y empezamos, 1, 2, estamos metiendo aire y tratamos de retener para que tardemos más. Y así vamos manejando nuestras capacidades. Ok, de tal manera que aquí está lo que mencionábamos. Prácticamente, cuando hay un colapso pulmonar, hay una lesión pulmonar, nunca quedan en cero. Esta cantidad de aire remanente que permanece en los pulmones aún colapsados, ese volumen que vimos como un agujero negro, es el volumen mínimo. Ahora sí, de la vía de conducción, desde la cavidad nasal hasta el bronquíolo terminal que hemos visto, todo ese aire no se intercambia, pero tiene que estar allá para que baje a intercambiarse y luego suba otra vez intercambiado. Esta cantidad de aire que permanece en las vías de conducción se denomina volumen del espacio muerto porque no lo usamos. Porque ya prácticamente va de salida o va de entrada. Y cuando lo intercambiamos, pues ya se va a las arterias y se va a los tejidos. Así que este volumen de aire que permanece en las vías de conducción se denomina volumen del espacio muerto o el no intercambiable. Esto nos va a permitir definitivamente
tener una ventilación alveolar por minuto. O sea, así como hay 70 por minuto, 70 veces, también tenemos en lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco. También podemos entonces tener la ventilación alveolar por minuto. Esta la pueden sacar ustedes en cualquier momento en su casa. Nada más tienen que saber que 18 a 20 por minuto es la frecuencia respiratoria que tenemos los adultos sanos. Así que si yo ahorita hago una pequeña suma algebraica y ponemos 500 menos 150 y lo multiplicamos por las veces que respiramos, nos va a dar nuestra ventilación alveolar por minuto. Y esto pues va de la mano con lo que acabamos de ver, que es la capacidad vital. Entonces, ¿cuánto respiro en reposo menos lo que es el espacio muerto por las veces que respiro? Me va a dar entonces mi auténtica ventilación alveolar por minuto. Y repito, al rato lo pueden hacer con calma y van a ustedes a tratar de tener entonces sus volúmenes personales. Lógicamente, habrá personas adultas que baja este volumen. En lugar de 18 pueden tener 14 a 15 por minuto. Su papá pues puede tener, no sé, dependiendo de la edad, entre 16 y 20. Entonces, eso nos va a dar por persona la ventilación alveolar por minuto. ¿Qué no va a variar en los tres? No va a variar el volumen respiratorio de reposo, que tiene que ser para todos 500, y del espacio muerto, que tiene que ser para todos 150. La constante son esas dos, y la variante va a ser prácticamente la frecuencia respiratoria, que son las veces por minuto. Ok. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo realiza el gremio médico? Esto lo ve el neumólogo especialista en espirometría. La espirometría es una manera de medir, así como hay el electrocardiograma que mide la intensidad eléctrica del corazón, la espirometría nos va a medir los volúmenes que acabamos de ver y mencionar con respecto a la función respiratoria. Este es uno totalmente rudimentario, fines de los 800, principios de los 900. Aquí lo ven, una boquilla, un tubo, un sistema de poleas con arena, con agua. El paciente soplaba, permitía que la polea girara, y esta polea al girar subía y bajaba un péndulo que era una pesa, y esto permitía graficar y tener en sí pues determinados volúmenes. Ya hay ahorita modernos como este médico que en su consultorio lo está haciendo, sigue siendo un poco rudimentario todavía. Sin embargo, ya en los 90s ya entonces aparecieron por primera vez los equipos sofisticados, y son los espirómetros computarizados. Todavía estaban naciendo, vean, no existía el Wi-Fi, tenían un cable donde el médico tenía en su consultorio, afuera, en su consultorio de él, tenía también una computadora donde estaba observando lo que el paciente estaba observando. Aquí el técnico la asistía, o la técnico en este caso la asistía, cerraban la puerta y la paciente solita estaba soplando, tratando de dar los volúmenes necesarios para integrar un diagnóstico. ¿Qué ocurre en los años 2000? Ya prácticamente de lleno empezamos a usar la computadora para todo, y ya aparecen entonces los softwares que pueden instalarse en el domicilio, donde el paciente con características asmáticas, bronquíticas, etcétera, pues puede realizarse, y el médico a distancia, en correo, le mandamos lo que obtuvimos y él te contesta por correo prácticamente tu esquema de tratamiento, tu modificación. Si hay algún cuadro muy severo, pues te invita a que vayas al hospital, pero si no, con modificar un poquito tu esquema de tratamiento, pues ya podías incluso verlo. Observen que todavía existía el famoso monitor, el CPU y prácticamente el teclado. Todo era alámbrico y tenía que tener un equipote. Ahorita en tu computadora está todo, ¿verdad? Todo está
y tu mouse y tu teclado son totalmente inalámbricos, todo por Wi-Fi. Entonces, esto es importante porque ya con esto pues está pues la medicina entrando a la era cibernauta prácticamente, donde pues ya con las técnicas de la información, en este caso, ¿verdad? La vía computadora, pues nos está permitiendo tener los volúmenes que pueden ver. Todavía más adelante han habido, en donde se ve, por ejemplo, esta niña que le estamos midiendo su espirometría, también le estamos dando al mismo tiempo, pues una dosis de salbutamol en agua destilada con otro antiinflamatorio. Así que esa niña asmática está viendo sus volúmenes y a su vez está recibiendo tratamiento. Y también no nació para eso, nació para que lo puedan ver. Ya podemos diagnosticar con la espirometría también asma, ¿verdad? Pacientes que están en el borderline, si es bronquitis, no es bronquitis, es estacionaria, no es estacionaria, es algo alérgico, transitorio o es asma. Entonces ya con la espirometría podemos totalmente determinar si llega a un diagnóstico e integrarlo ya de asma. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Nada más contéstenme para que yo sepa que estamos yendo bien. ¿Alguna pregunta personal, algo que necesiten saber, algo que tengan la duda? Con mucho gusto. ¿Está todo claro? Adelante, quiere decir que vamos bien. Todo bien. Bien. Todo está claro, maestro. Gracias, correcto. Muy bien. Ahora vamos a ver el último punto de los 4 que vimos en respiratorio. Vimos ventilación, vimos difusión, transporte y ahora vamos a ver pues cómo hace el pulmón para que no respiremos como querramos y hay una secuencia perfecta entre inspiración y expiración. ¿Cómo hace esto? Ahí les va. El control de la respiración, todo esto, ahora sí que el 90% lo vieron en el sistema 1. Incluso pues, conocieron dónde está el centro cardiorrespiratorio o centro vital, qué nervio lo lleva. Pues espero que se acuerden, ¿verdad? Y ahorita nada más sea totalmente un repaso para ustedes. Ok, primero, hay 2 maneras de que se controle nuestras funciones respiratorias. Una es nervioso y el otro es químico. Ok, nervioso. Este va a recaer en 2 órganos súper importantes, que es el bulbo raquídeo, médula oblonga o mielencéfalo, y la protuberancia anular o puente de Barolio. Estos 2 ahorita vamos a ver que actúan de una manera coordinada para poder tener un auténtico control de la respiración vía nerviosa. Ok, recordarles volver a vivir para ustedes. Esto que estamos viendo de abajo hacia arriba, estamos viendo el rombencéfalo, el mielencéfalo y el mesencéfalo. El rombencéfalo, ya se acuerdan, espero que se acuerden, se formaba por 2 estructuras, que era el cerebelo y la protuberancia, llamado también metencéfalo, el mielencéfalo, que equivale al bulbo raquídeo, y esos cuernitos que ven arribita, que son parte de los pedúnculos cerebrales, habla del mesencéfalo. ¿Qué nombre reciben estas 3 estructuras? Protuberancia, bulbo y mesencéfalo, y aquí los vemos, aquí solamente les estoy mostrando al tallo cerebral. Así que el tallo cerebral es la estructura formada por el mielencéfalo o bulbo raquídeo, por el puente de Barolio o protuberancia anular y por el mesencéfalo. Si ustedes se acuerdan, cuando vieron sistema nervioso periférico, ubicaron que había 2 tipos de nervios, específicamente en forma muy general, los 12 pares craneales y los 31 pares raquídeos. Pues prácticamente del tallo encefálico sale los 10 últimos pares craneales. Y también, si recuerdan,
van a ver que del bulbo raquídeo, ahí lo estamos viendo, nacen los últimos 4 pares craneales, que son el espinal, el hipogloso, el vago neumogástrico y el glosofaringio. ¿Cuál me interesa que ahorita ubiquemos? El más grande que están viendo, el más grueso que está saliendo, que es el vago o neumogástrico. Porque como su nombre lo dice, vago o neumo de pulmón, gástrico de estómago, también va a ser el encargado de inervar al corazón. Así que en el bulbo raquídeo, por virtud del 10º par craneal, vago o neumogástrico, pues se lleva a cabo las funciones vitales. Por esta razón al bulbo raquídeo se le considera el centro vital o centro cardiorrespiratorio. De tal manera que en el bulbo raquídeo hay 2 centros, el inspiratorio y el expiratorio. Y si recordamos la clase que tuvimos cuando hablamos de los 2 momentos de inspiración o ampliación y expiración o amplexación, hablábamos de los músculos que producían estos cambios. Y hablábamos del inspiratorio al diafragma y a los intercostales con el pectoral menor. Y el expiratorio a los músculos abdominales. Bueno, ahora vamos a ver en el bulbo raquídeo cómo se da esta función y prácticamente recae en los nervios que inervan, 1 al diafragma, que es el nervio frénico, y 2 a los intercostales, que nacen prácticamente de los nervios que están paralelos a la parte dorsal de la columna. A ver, una preguntita general para todos. Bueno, hasta Javier, que pues, pobre, aún no tiene su micrófono, se va a acabar el semestre sin micrófono, pero pues ahí sí ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Estamos desarmados en este caso, pero pues lo puede contestar por el chat. En este caso, solamente aquí podemos usar el chat. Hay una pregunta. ¿El nervio frénico de dónde nace? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien se acuerda? No sean malos, no se queden callados. No, maestro, no nos acordamos. O sí me acuerdo, o creo, pero no se queden callados, pues vamos a perder tiempo. Escucho. ¿De dónde nace el nervio frénico? A ver, Jorge Carlos. Maestro, yo tengo un recuerdo de que nacía de la médula espinal. De la médula espinal. Es correcto, Jorge Carlos. Nace de la sección de los 31 pares raquídeos de la médula espinal. Pero específicamente, ¿dónde nace? ¿De dónde, a qué altura nace de la médula espinal? Está bien, lo que dijiste es correcto. A ver, Frida. Primero Frida y luego Yanine. O Yanine ya bajó la mano Frida. A ver, Yanine. Del cuarto vértebra cervical. Perdón, hija, a ver, no te escuchamos. Fuerte. De la cuarta vértebra cervical. De la cuarta vértebra cervical. ¿Lo querrás decir de la cuarta raíz cervical? Porque la vértebra no da nervios. Sí, maestro, de eso. Perdón. Eso. Caliente, 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 Yanin. Muy bien, Yanin. Muy bien tu aportación. Caliente, caliente, caliente. ¿Alguien más? Los dos están en lo correcto, ¿verdad? Médula espinal, también. No pregunté sección. Yanine nos dice de la cuarta cervical. ¿Alguien más quiere aportar su granito de arena? Recuerden que aquí no estamos para mofarnos de nadie, estamos para escucharles. A ver, Pablo. Maestro, Janine decía de la cuarta, pero pues no siempre necesariamente de la cuarta, o sea, las raíces se desprenden de esa vértebra, ¿no? Sino igual puede ser de la tercera o quinta. O sea, pues la cuarta es un promedio. Ya aumentó Pablo, que puede ser la tercera y la cuarta. Acuérdate, Pablo, no vértebra, raíz nerviosa. ¿Ok? Está más caliente Pablo todavía. Qué gusto me da que aunque sea 2 o 3 están acordando. Ya lo que es importante, no puedes decir que ya lo aprendí, ya lo pasé, ya estuvo. Ok, bueno, muy bien. Gracias por su aportación de los 3. Está bien, su respuesta de los 3. Ahora vamos a entenderla mejor. Ok, los 31 pares raquídeos. Perdón, ¿lo explico o sigo con respiratorio? Que me digan.
porque estamos en respiratorio, no estamos en nervioso. Pero si gusta se los explico o sigo, como ustedes me digan. A ver, ¿qué quieren? Explícalo. Ok, ustedes lo piden, ustedes lo pagan, aquí lo tienen. Correcto, muy bien. Bueno, los pares raquídeos, 31 pares, nacen a ambos lados de la médula espinal, siguiendo... Chinga, no seas mala, Alejandrina. ¿Qué puso Javier? No tengo mi teléfono acá para verlo. Me puso, seguimos en respiratorio, nervioso, ya lo vimos. ¿Quieren que yo le haga caso a Javier? Que me digan. No, maestro. No, profe, siga. No, profe, que siga explicando. Díganlo duro, porque yo no quiero tener problemas con Javier, que luego me acusan de que, ay, Centurión, como él mete cizaña, de quiere que ver bioquímica, y luego él no quiere que yo explique unas cosas para ustedes, es egoísta. Pero ustedes me dicen, ya me dijeron que sí, ahí les va. Profe. Claro Sí, que sí, maestro. claro que sí, claro que sí. ¿Tú qué opinas, Alejandrina? ¿Lo explico o no? Sí, maestro. Ya me trajo mi nieto mi teléfono. Seguimos en respiratorio nervioso, ya lo vimos. Me gustaría que me conteste él la respuesta, que me diga si la entendió bien y que me diga la respuesta, pero sin comentarios. Ok, compañeros, miren, los 31 pares raquídeos, cuando emergen de la médula, empiezan a tener características muy propias. Por ejemplo, en el área cervical, en el área lumbar, en el área sacra y coxigia, hacen algo espectacular. Se entrelazan, forman una maraña de fibras combinadas. ¿Qué ocurre con el lado torácico? El lado torácico, como vieron ustedes que las vértebras tienen también una carilla especial para que se articule con las costillas, pues no podrían formar telaraña porque las costillas lo impedirían. Esto hace entonces que en lugares específicos se formen plexos nerviosos. En la parte cervical tenemos dos, el plexo cervical que se forma por la raíz nerviosa cervical 1, 2, 3 y 4. El plexo braquial que se forma por cervical 5, 6, 7, 8 y la primera dorsal, hasta llegar al plexo lumbar, pero para no ahondar en más, vamos a hablar del plexo cervical. El plexo cervical que nace prácticamente en el cuello de las raíces 1, 2, 3 y 4 cervicales forman un plexo. Este plexo entre la 3 y la 4, como dijo Pablo acertadamente, estas dos raíces del plexo cervical son las principales raíces que van a dar lugar a un nervio súper importante que va a permitir que se contraiga y se relaje el diafragma. Y esto se denomina el nervio frénico. Si ustedes se acuerdan, el músculo diafragma se origina del borde costal inferior y se inserta en el centro homónimo, frénico. De ahí que el nervio frénico es el nervio que inerva el diafragma. ¿Quedó claro? Ahora sí lo entendieron mejor. Ya no se les va a olvidar. Pablo. Sí, profe. ¿Y ahí? Sí, maestro. ¿Ya quedó clarito? Sí. Ok. Y si nos vamos abajito del plexo cervical, entonces encontramos al plexo braquial. Este plexo braquial formado por cervical 5, cervical 6, 7 y 8 y el dorsal 1 va a formar los 4 nervios importantes del miembro superior: cubital, mediano, radial y circunflejo. Pero ya, para que no se vaya a molestar Javier, ya vimos prácticamente lo que es el por qué nervio frénico es importancia y la relación con los nervios, que son los 31 pares raquídeos. Ok, ahora sí, los intercostales ya quedamos que nacen de las raíces dorsales de cada una de sus zonas de la 1 a la 12. Esos son los nervios que van a inervar a los músculos que van a favorecer la inspiración y corresponden al centro inspiratorio. El expiratorio, pues prácticamente van a ser los músculos abdominales y las áreas abdominales y las va a inervar el vago o neumo gástrico. Ok, de tal manera que quiero que intenten algo los que puedan. Intenten meter y sacar aire al mismo tiempo. A ver, inténtenlo y me dicen. Meter y sacar aire al mismo tiempo. ¿Alguien pudo? No.
No. Claro que no, es No. imposible que lo hagan. Imposible. Se van a atragantar, van a toser, pero no lo van a lograr porque hay una condición en el bulbo raquídeo que se llama reflejo de Hering-Brauer. El reflejo de Hering-Brauer nos dice que durante la expiración, o sea, la sacada del aire, este centro expiratorio automáticamente inhibe al centro inspiratorio, haciendo la imposibilidad de meter aire mientras lo estamos sacando. Así que este reflejo lo hace para proteger de un cambio brusco o de un atragantamiento y nos pueda producir una broncoaspiración. Por esta razón, cuando metemos aire lo hacemos muy profundo y cuando sacamos aire también lo hacemos muy profundo, no parte por parte, parte por parte. No podemos meter o sacar al mismo tiempo. Ok, pues esto es el reflejo de Hering-Brauer que se condiciona durante la inspiración y la expiración del centro primario llamado centro bulbar. Bulbar. Ok, ahora sí. Gracias a Dios, en mi vida de profesional médico, que pues ya, entre comillas, retirado, ya lo que es el sector salud ya no lo ejerzo, ya consultas aquí en la casa ya no las doy, solamente apoyo a la iglesia, a la familia o a alguien que lo requiera. Sigo teniendo a mi esposo y yo recetario, porque pues lo tenemos, ¿verdad? Somos profesionistas en cuanto a esa área y tenemos la capacidad para hacerlo. Pero en mi vida profesional nunca vi el uso necesario del centro protuberancial. Es un centro como plan B. Si ustedes tienen en su casa segundo piso y la presión del agua no permite que el agua suba, ¿qué hacen papá y mamá? Compran una bomba y es su plan B. No subió el agua, le das a la bomba y la bomba te lo llena. Igual es el centro cardiorrespiratorio protuberancial. Si falla el bulbar, entra en auténtico, pero así rapidez, el bulbar, el protuberancial, pero nunca vi que se use. Cuando falla el centro bulbar, prácticamente ya hay muerte, por traumatismos, por tumores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí existen y se llaman en la protuberancia centro aunéftico o inspiratorio y el centro neumotáxico o expiratorio. Y por último, el control químico. Si el control nervioso es importante, el químico también lo es. ¿Por qué razón? Porque mucha gente vive con la marca equivocada y no les puede romper su paradigma. Porque ves que venden oxígeno aquí en los lugares donde se venden para que puedan usar los pacientes con problemas de oxigenación. Y todos te dicen, si no tengo suficiente oxígeno, me muero. En parte es verdad. Pero definitivamente no es el principal control químico de la respiración, ya que mucho oxígeno pues te puede matar, pero con muy altas cantidades, pero mucho dióxido de carbono, aún con bajas cantidades, te puede matar. Recuerden que el microcosmos, que es el interior de su cuerpo, tiene abundante dióxido de carbono, producto del metabolismo intermedio de todo lo que comemos, carbohidratos, lípidos y proteínas, y tiene que ser sacado. De tal manera que si yo tengo problemas de respiración y dejo de inspirar y expirar, me puedo morir por el dióxido de carbono. Porque el dióxido de carbono prácticamente es un fuerte ácido. Y si este dióxido de carbono o dióxido de carbono permanece en mi cuerpo, me va a causar un daño terrible, ya que ustedes ya saben que perfectamente el equilibrio para el pH es de 7.4 en el hombre en la sangre, y si retenemos dióxido de carbono, puede bajar drásticamente hasta un 6.4, 6.5, y esto ya es incompatible con la vida. ¿Y qué nos va a dar esto? Una acidosis respiratoria. De tal manera que el dióxido de carbono es el principal regulador del centro bulbar. Cuando hay mucho dióxido de carbono y pasa la sangre por el bulbo raquídeo rica en dióxido de carbono, este incrementa la expiración. ¿Para qué? Para que saque el dióxido de carbono y podamos, pues, mantenernos, entre comillas, sanos.
No quiere decir que no también tenga importancia el oxígeno, pero así como hay centro vulvar primario y protuberancial secundario, el primario que regula nuestra respiración química es el dióxido de carbono y el secundario, en menor proporción, es el oxígeno. Ok. Ahora, para terminar con el eje temático 5, que es este, vamos a hablar entonces de lo que son los cambios que puede generar la falta de oxígeno en nuestro organismo y hablamos de hipoxia, ¿verdad? Que es un estado en el cual hay deficiencia de oxígeno y este oxígeno pues puede ser de dos maneras su deficiencia. Puede ser porque no se distribuya adecuadamente o que los tejidos no lo utilicen adecuadamente. Y esto, al no utilizarse o distribuirse, va a generar la hipoxia. Esta hipoxia, pues ustedes la conocen, ¿verdad? Cuando ustedes ven que te pone una liga en el dedo y empieza a quedar morado, eso habla de que hay hipoxia posterior a la ligadura. Entonces, uno de los datos inequívocos de que estamos ante una hipoxia es esto, ¿verdad? La cianosis, sobre todo periférica. Hablamos de dedos, punta de dedos, hablamos de punta de dedos del pie de la mano, hablamos a veces de la nariz o de sitios que son visibles con cambios muy marcados de coloración. Otro dato de una hipoxia es una dificultad para respirar. Nos causa mucho problema respirar. Al no ver oxígeno adecuado, queremos respirar más rápido y nos cansa, nos fatiga. Para compensar la falta de oxígeno, el corazón trabaja ya no 70, sino que 80, 90, 100 y puede causar un paro cardíaco, ya que la taquicardia es compensatoria para que pueda entrar más oxígeno. Y el grado más grave es la inconsciencia o el aturdimiento por la falta de oxígeno. Y esto les ocurre muy, muy seguido, pobre de verdad, tristemente, a nuestros queridos bomberos. Ahora ya ven ustedes que los bomberos cuando hay un incendio grande ya no entran si no tienen su mascarilla de oxígeno, porque causaba mucha muerte al entrar y como ya sabemos que el monóxido de carbono es el producto de la combustión de la candela, pues esto, vamos a ver ahorita, bloquea literalmente a la hemoglobina y el paciente moría asfixiado. Esta es la hipoxia, son los cambios bioquímicos que se dan en la hipoxia. Prácticamente todo está relacionado con el cuadro clínico que acabamos de ver y a la larga lo que va a matar la hipoxia, como ya quedamos, al final, pues tanto el ciclo de Krebs como el ciclo de las pentosas va a generar mucho ácido láctico. El ácido láctico ya quedamos que es un ácido, así que la acidosis metabólica va a estar dada por el aumento de la concentración del CO2 o dióxido de carbono que nos va a llevar tristemente a la muerte. Y a una muerte irremediable. Irremediable. Muy bien, aquí están los síntomas en general. En general, podemos tener una amplia, pero muy amplia gama de datos inequívocos de hipoxia. Vean cómo se ven las orejas, la parte inferior de los ojos, la misma nariz, la boca. Y vamos del lado izquierdo de la pantalla. Cianosis, de preferencia en las extremidades y con el paso del tiempo ya hasta central. Hay hiperventilación porque estamos respirando para compensar. La falta de oxígeno te da confusión mental. Desorden muscular porque el oxígeno se requiere para que se contraiga el músculo. Hay respiración rápida y poco profunda hasta llegar a la letargia o el sopor. Hay disnea, hay fatiga, hay náuseas, dolor de cabeza, cefalea, hay vértigos, no toleran ni el frío ni el calor, hay como que le hormiguea las manos y los pies, hasta lo más grave, ya casi al punto del desmayo, ya la alteración visual.
Pues todo esto son datos de hipoxia que llevan a que no haya una buena distribución o bien una buena utilización. Entre las causas de hipoxia tenemos varias. Está la deficiencia atmosférica, la ventilatoria, la de difusión, la hemoglobina, la deficiencia circulatoria y la oxigenación tisular inadecuada. Aquí tenemos ejemplos de algunos. El asma causa una deficiencia ventilatoria, la fibrosis pulmonar una de difusión y la altura definitivamente por una baja presión de oxígeno. Bueno, es sabido por ustedes que a mayor altura, menor oxígeno. Y aquí, por ejemplo, en La Paz, Bolivia, que no es un volcán muy alto, pero por la zona en la cual se encuentra, cercano a los polos, pues está con nieve. Es un atractivo visual, incluso para el alpinismo. Pero para que se pueda llevar a cabo actividades de alpinismo, pues necesita la gente, como en este caso en el volcán, pues tener mascarillas y oxígeno suplementario. Ninguna persona a esta altura va a respirar como respiramos a nivel del mar, que así está hecha las condiciones de vida. Pero mucha gente se anima a ir, no lleva la mascarilla y no mueren de un trancazo, mueren del sopor, del adormecimiento, caen, entonces sí generan un traumatismo muy severo, pero porque se condicionó previo por los datos de hipoxia. Bueno, cuando ustedes vieron dinámica de la naturaleza, vieron algunos conceptos de adaptación fisiológica y morfológica. Pues aquí tenemos un ejemplo de las dos, prácticamente de las dos. Esta familia del Himalaya, prácticamente miren cómo están, a qué altura, mucho más alto que incluso el DF de nuestro país. Y vean sus características de ellos. Sus cachetes parecen bolas rojas, sus manos y las venas están totalmente congestivas. ¿Y qué hicieron ellos para poder vivir así? Su corazón aumentó de tamaño para compensar y bombear más la sangre. Sus pulmones aumentaron sus capacidades respiratorias. Y esto condicionó, ahora sí, que los dos tipos de adaptación. Fisiológica, porque permite que haya más oxígeno. Y morfológica, porque permite que crezcan ciertos órganos. Lógicamente, ya lo saben ustedes, ¿verdad? La evolución no es de la mañana a la noche. Esta gente nace, crece, vive y se muere allá. Pero sus primeros papás que llegaron allá, pues fueron los que sufrieron esos cambios. Ya la herencia ya juega un papel importante también en los cambios de adaptación que han tenido estas gentes. Ok, en la ventilatoria prácticamente los pulmones prácticamente dejan de funcionar. Y aquí, ahora sí se los muestro, muy tristemente, ¿verdad? Lo que es la fase terminal del cáncer pulmonar. Ya a esto ya es todo pura necrosis, puro tejido muerto, ya no hay nada, pequeñitos espacios donde puedan respirar. El enfisema es otra entidad que puede condicionar deficiencia ventilatoria, ya no se puede meter y sacar mucho aire. Ese es el enfisema en sí, se ven bulas como bolsas de aire en lo que es el pulmón, o ruptura del tabique de los alvéolos. Esto le ocurre a los fumadores, a los que tienen problemas de exposición a metales, como el bismuto, el asbesto, de personas que trabajan en cavernas. La otra es la de difusión. El aire entra, lo capta, pero no puede difundirlo. O sea, hay una fibrosis tan extrema que no puede pasar el aire del bronquíolo funcional, no puede pasar al alvéolo y del alvéolo al capilar, y esto genera difusión inadecuada. Así están los pulmones, también ocurre por la fumada, pero también es un factor hereditario. Y pues si quieren poner ustedes al rato en un buscador, pongan síndrome de Hamann-Rich, y vean lo que ocurre con esa enfermedad, pues que es hereditaria, mortal, llamada
fibrosis pulmonar idiopática o síndrome de Hammond-Rich. Así queda el pulmón a la izquierda en verde, prácticamente como una piedra. Ya no puede el paciente difundir y se muere. Son los pacientes que ustedes ven cuando van a fiestas, van a misa o algún evento con sus tanquecitos de oxígeno a un lado, porque ellos no pueden vivir si no tienen oxígeno, ya que el oxígeno pues no puede penetrar porque las paredes de los alvéolos están tan duras que impiden que se difunda el oxígeno. Así quedan como una piedra prácticamente. Esta es una piedra, ya. Esa imagen en blanco al centro son el corazón. Y aquí están los hilios del pulmón y como se ven, prácticamente todo en blanco ya, con fibrosis. Todo esto que ocurrió invadió el tejido conectivo a todo el parénquima pulmonar y le impidió la capacidad de ventilar. No lo conocen a lo mejor ustedes muy jóvenes, la mayoría, pero Alejandrina, no sé qué quiere Javier, por favor, hija. Pues no puso nada en el chat. No sé, está levantado su mano, no sé qué. O sea, me da mucha pena, de verdad que me da mucha pena, porque pues no puede participar, pero ¿cuánto ya pasó para que pudiera corregir eso? Ya sea que un teléfono, no sé cómo lo hizo al principio, pero pues esto le va a afectar en todas sus asignaturas si no puede participar. Pero pues ya no está en sus manos, repito. Ok, gracias Alejandrina. Ok, este es José Luis Rodríguez el Puma, comenten a su papá o a sus mamás y le van a decir, ah, sí, un magnífico cantante. Se los traigo porque es un ejemplo, un caso que conozco, uno que conozco nada más. Aquí en Yucatán jamás lo vi, y en México es un paciente que tuvo fibrosis pulmonar con síndrome de Hammond-Rich y gracias a Dios, bueno, con mucha lana, pues es artista, logró pagar un trasplante bilateral de los pulmones y hoy por hoy, hace poco lo vi en un canal de televisión, donde ya está cantando, no como el que era antiguamente, pero ya está cantando el famoso Puma. Y este Puma, pues, tuvo el problema de una fibrosis pulmonar. Ok, en cuanto a la deficiencia de hemoglobina por las anemias, toda anemia, ya quedamos que es disminución de los glóbulos rojos, y por ende nos está dando entonces una deficiencia de hemoglobina. Hay un montón de anemias, la anemia ferropriva, vamos a ver una anemia que es la anemia de células grandes, que la vamos a ver cuando veamos digestivo, la anemia ferropénica, la megaloblástica, la anemia aplástica que se da cuando no hay producción de glóbulos rojos en la médula ósea roja, etc. Ok, la circulatoria. Esa se va a dar cuando ya tengamos la ventilación y la difusión, pero ahora vamos a llevarla. Ya hablamos del transporte. En este caso, ya hablamos de distribución. Y nos va a dar entonces que la sangre puede ser que disminuya por el frío, porque falle el corazón, que tapen los vasos sanguíneos o hayan aceleraciones de taquicardia mantenidas. Ok. Una preguntita, compañeras y compañeros, que me la responde el que guste. Esto que están viendo en la imagen, ¿qué creen que es? ¿Alguien me puede dar su punto de vista? ¿Qué creen que es? ¿Escucho? ¿Alguien puede decir que están viendo en la imagen? ¿Qué se imaginan que es? Una parte del corazón. Ahí va, Janine, muy bien, Janine. Segundo día de olla. Si me dices, Janine, exactamente, pongo una palomita de regalo, hija. Es la parte de adentro de los ventrículos. No. ¿Qué es esto, Janine? Te doy 2 oportunidades más, a ver. ¿Qué piensas que es eso? Lo vimos, Janine, ya lo vimos, ¿eh? Por eso me atrevo a decirte.
Que si me lo dices te pongo tu palomita. A ver. Una respuesta osada más. ¿Qué piensas que sea? Fíjate que arriba te están dando la pauta. Deficiencia circulatoria. Quiere decir que no se transporta adecuadamente la sangre oxigenada. A ver, Janine. Por donde pasa, o sea, donde están las papilas ventriculares. No estoy segura, maestro. No te importa, ¿no? Eso quiero que participes. ¿Alguien más? Ya con todo lo que dijo Janine, que lo acaba de mencionar, ¿alguien quiere opinar? No se queden callados, de verdad que esto es muy importante para ustedes. A ver, Jorge Carlos. No sé, maestro, ¿Qué a mí se me opinas? hace como que son las venas pulmonares, como un canal, así por eso se ve como del otro lado. Venas pulmonares. A ver, Mario. Creo que Mario. es A ver. ¿me escucha? La aorta Sí, y claro. la bicúspide. Nada. Te alejaste. La más cercana fue Janine. Estaba cerquita Janine. Ok, compañeras y compañeros, ya para terminar, ya acabamos casi. Esto es el agujero oval persistente. Nos está mostrando la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y cómo están comunicadas las dos. Si pegamos los dos orificios, se ven comunicados. Quiere decir que la sangre que viene de la aurícula derecha, desoxigenada, debe pasar por el ventrículo derecho, irse a la válvula pulmonar, ir a los pulmones y regresar a la izquierda oxigenada. En este caso no. Una parte se va, se oxigena y la otra pasa directo, desoxigenada, a la aurícula izquierda. Y esto se llama agujero oval persistente, un defecto del bebé que en etapa embrionaria vimos que tenía la comunicación interauricular. Así que es el agujero oval. Y esto es un agujero oval persistente que conlleva a un cambio circulatorio. También la insuficiencia cardíaca, al no bombear bien la sangre se empieza a quedar y al no irse a los tejidos, también condiciona una hipoxia circulatoria. Y para terminar con broche de oro perfectamente el tiempo, esta es la oxigenación tisular inadecuada. Recuerden que si hablamos de tisular, no se les vaya a olvidar para su Ceneval, estamos hablando de el espacio intercelular. Intercelular, intersticial, extracelular o tisular nos está indicando que es el espacio entre las células. Y aquí esta imagen que están viendo es una imagen, bueno, histológica de un edema pulmonar. Edema pulmonar. Este punto rojo en el centro y el que está abajo de él sería un capilar y un alvéolo. Y lo que está a ambos lados brillando, estamos viendo todos esos charquitos que están viendo es agua. Entonces, el agua se mete y vean cómo queda entre los dos, los separa. Y esto hace que haya una oxigenación tisular inadecuada. ¿Qué está haciendo? Impidiendo que haya una perfecta difusión, porque el agua lo separa y ya está difícil que se lleve a cabo esta. Es el edema, vean cómo se ve aquí abajo como punteado, y esta zona dificulta el intercambio de gases. Aquí está el edema, vean el agua cómo se ve el nivel en ambos pulmones y definitivamente esa zona no puede intercambiar oxígeno ni dióxido de carbono y hablamos de una oxigenación tisular inadecuada. Del lado derecho de la imagen estamos viendo un pulmón normal, del lado izquierdo estamos viendo un edema, así se ve porque como es agua no es translúcido, entonces no se ve como el aire que está en el lado izquierdo. Ok. Y un grupo muy especial, ahí después les comenté del bombero, un grupo muy especial, además del edema, te lo va a dar la intoxicación por cianuro o por monóxido de carbono. ¿Qué ocurre? Esto es pura bioquímica y pura fisiología.
La hemoglobina es un componente, pues se los deben explicar en bioquímica cuando lo vean, que tiene una molécula central llamado M y 4 bracitos donde va a permitir el enlace de una forma bidireccional, o sea, totalmente reversible, en donde el dióxido de carbono, que es en abundante, se pega, lo traslada, lo libera y capta en el mismo sitio donde estaba el dióxido de carbono, capta el oxígeno. Esto hace que sea una acción reversible, totalmente bidireccional. ¿Qué hace el cianuro y qué hace el monóxido de carbono? Causan una oxidación inadecuada, ya no por agua, sino por principios químicos y bioquímicos. Los receptores del monóxido de carbono y del cianuro son semejantes a los receptores de oxígeno y dióxido de carbono, pero hay un pero. El monóxido de carbono se pega de una manera irreversible, lo mismito que hace el cianuro. Bueno, para terminar rapidito, en México, en la parte del norte del país, en Estados Unidos, pegado a Canadá, y en Canadá hay muchas muertes en invierno. ¿Por qué mueren en México? Porque en México esa gente, los tarahumaras, los xochilos que están por arriba de Sonora y del Yaqui, todas esas zonas, pues son gente, campesinos humildes, que para mantenerse caliente, porque ya baja mucho, incluso hay nieve en ocasiones, pues tienen que calentar en estufas en la parte de su cocina, la prenden y así duermen. Y tristemente, ya quedamos que la combustión principal de la candela es el monóxido de carbono. Así que esta gente ha habido en el diario, muere familia campesina al aspirar monóxido de carbono. El monóxido de carbono que se genera por la combustión, lo respiran, se pega en sus receptores de hemoglobina y ya no pueden meter oxígeno y se mueren. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, pero ahí está por otro mecanismo. Cuando vas de un lugar a otro y por desgracia hay una tempestad, pues te quedas parado en tu carro. Y si te quedas en tu carro, te mueres congelado. ¿Qué haces? Enciendes tu carro y pones tu calefacción. Pero, problema, si el coche tiene un fallito, la combustión del motor, peor todavía, genera mucho monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono entra al coche, lo aspira a la persona y se muere. De tal manera que cuando hay una intoxicación por monóxido de carbono o por cianuro, pues hablamos de una hipoxia histotóxica, pero sigue siendo una hipoxia por dificultad para la oxigenación. Y aquí está, observen bien esto. Del lado izquierdo, una muestra de sangre de un paciente que murió por intoxicación con cianuro. Y un paciente con sangre rutilante, perfectamente oxigenada. Esto le pasa al paciente que tiene intoxicación por cianuro. El cianuro se usa mucho en la industria del oro y en la limpieza de metales. Y se maneja con mucha precaución, ya que junto con el mercurio son los 2 venenos más importantes del ser humano. ¿Alguna pregunta, compañeras y compañeros? ¿Alguna duda? Ya terminamos con esto, no lo vamos a volver a ver. Espero que tengan a su mano la grabación, la vuelvan a ver y vuelvan a verla, porque esto, pues que no les pase como sistema 1. Tienen que tener los conocimientos básicos porque va a ser para toda su vida. ¿Qué van a hacer el día de mañana? Consultarlos, pero que les expliquen, que aprendan y que no, ya no va a volver a ver. Esto ya, la próxima clase, brincamos al digestivo y que Dios nos bendiga. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Escucho una vocecita por allá que me diga no, o que me diga sí. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. No, profe. Correcto. Bueno, y les voy a mostrar algo, ¿verdad? Mente sana en cuerpo sano. Ya me están hablando, me están diciendo que ya nos preparemos, que Dios mediante en enero, febrero, apenas tengamos presencialidad, ya vamos a participar. Y quiero mostrarles una imagen. Si me ven ustedes ahorita, yo la verdad que me siento bien.
y me comparo con gente de mi edad, de mi grupo donde crecí. Yo crecí en el sur, crecí en Villa Palmira, en la zona de por allá, por Iscalachén, por San José de la Montaña. Yo frecuenté mucho la Villa Palmira como deportista y hasta la fecha sigo haciendo deporte, ¿verdad? Ahorita por restringido porque me he operado mi rodilla y porque estamos en la contingencia, pero pues quiero cerrar esta presentación con broche de oro y mostrarles a algunos de sus maestros y lógicamente pues ahí estoy con ellos. Aquí está la selección de maestros de la Prepa 2. ¿Me ubican cuál soy? El del lado derecho. El del lado El de derecho la barba. está parado. En la esquina. El de la barba. Ustedes Es portero. el portero, profe. Bien allá, bien allá. Ah, qué rápido me ubicaron, ¿verdad? Efectivamente, estoy abrazando al doctor Chapatín y tengo puesto mis guantes de portero, mi sudadera de portero, pues soy el portero del equipo. Y en el ángulo opuesto, el Aranda, el Papito, es mi portero suplente. Cuando me lesiono, pasa algo, pues él entra a portería. Cuando no, él juega defensa. Aquí tenemos al bibliotecario, aquí, a Gabriel, con tu botella de agua, al maestro Fajardo, al maestro Rach, que le vemos su calvicie, su pelito nada más. Vemos al maestro Ebert. Vemos al maestro Eric, el maestro Figueroa, al maestro Marcos, a Filiberto, Charlie, el maestro de karate, el de este que está con su cosa que le atraviesa su cinta y el que está junto al maestro de karate, eran los, bueno, ya no están allá, eran los jardineros, y los que están adelante son 3 alumnos que estaban activos y un exalumno que está junto de ellos, que nos ayudaban como parte de los refuerzos que podíamos tener en la final que tuvimos en prácticamente 2017 contra antropología. Fuimos campeones. Y en el centro está, pues, nuestro consejero en ese momento. Muy bien. No sé qué está diciendo Javier, está preguntando algo, Alejandrina, para que yo le conteste. No sabes. Ya voy a cerrar porque ya voy a dar clase a otro grupo. No está preguntando, solo está preguntando, ¿cómo se llama? De maestros. ¿De qué, perdón? Solo está mencionando qué maestros estaban. Ah, ok, hija, es que de verdad que pobre. No, o sea, me da pena porque no lo escucho. Y pues sé que quiere participar, pero pues ni hablar. Esto pues no podemos nosotros